ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención. Me dijiste, soy muy creyente de la Virgen. ¿De qué Virgen? ¿De la Virgen de Guadalupe? Así, esto te iba a preguntar. ¿En Perú, Centroamérica, Sudamérica también se sigue a la Virgen de Guadalupe? Son muy creyentes. Yo sé que en todo el mundo. En todos lados, pero la Virgen de Guadalupe, yo siempre fui muy creyente. Siempre fui muy creyente de Dios y de los santos, todo. Mi tema con la Virgen fue que yo cuando llego a México, llego con 1000 problemas encima, con un Perú atacándome por todos lados, con la última me atacaban por haber salido del país en pandemia, diciendo que yo había utilizado vuelos humanitarios cuando no había sido así. Entonces entro a Guerreros, gracias a Magda Rodríguez, que en paz descanse, que me trajo, y Andy también. Y la segunda semana me rompo el tríceps, acá está, me rompo el tríceps en 2, así, me lo parto en 2, el tríceps, ahí está un amigo mío que estaba conmigo allá, me parto el tríceps en 2 y me parto el tendón, se me sube hasta el hombro. Me sacan las placas, me sacan la resonancia, Nicola, 4 meses fuera. Pero le dije, 4 meses fuera ya se me acabó el reality. Claro. Y era mi última oportunidad. O sea, era mi última oportunidad de poder hacer algo. Yo sabía que si no, por eso cuando me preguntaban por qué dije Destino Final Italia, era porque si yo no pasaba nada acá, me iba a vivir a Italia, me iba a trabajar con mis tíos, a ver qué hacía. Entonces, voy a la Virgen. No sé, creo que mi mamá alguien me dijo, pídele a la Virgen. Fui y le pedí, dije, ¿Tú no conocías a la Virgen de Guadalupe? Nunca sabía quién era la Virgen, pero nunca había ido a la basílica. Qué interesante que alguien te presente a la Virgen. Es como, y me dijeron, mira a la Virgen de Guadalupe. Anda, y yo fui y le dije, por favor, le dije, o sea, esta es mi última oportunidad. No tengo otra más en mi vida, no por mí, es mi familia lo necesita, lo necesita. Yo de 2 semanas de haberme operado, hice rehabilitación y comencé a jugar. A jugar. El doctor llamó y dijo, escúchame, ese chico no puede jugar. Ese chico está cosido, le hemos cosido el tríceps. Y yo jugaba. Y me cuidó mucho Magda. Magda y Andy me cuidaron muchísimo, eso sí. Pero comencé a jugar. Jugué la final, hice todo. O sea, para mí sí fue un milagro. Para mí sí fue una ayuda de arriba porque era la última oportunidad que tenía y me la dio de verdad la Virgen de Guadalupe. Yo no tenía más salida. Si yo no me iba en esas 2 semanas del reality, yo no estaba más en televisión. Wow. Eso te lo aseguro. Me regreso un poco a Francesco y a Fiorella, tus papás. Sí. Tú naciste en el 88. 88. En el 88 en Lima, artístico, ¿no? Pongo 93 si quieres, como para no quedar tan mal ya. Sí, artístico 93. pero real en el 88. 88. Okay. ¿Cómo era tu vida de chiquito con tus papás? ¿Cómo era tu papá? Mira, ¿Cómo era tu mamá? Soy honesto, lo hablé llegando a Lima. Fue una infancia muy dura que yo sé, más le pregunté a mi hermano en un momento, le dije, Francesco, yo conté algo que no debí contar. Me dice, sí lo sintió, pero de ahí se dio cuenta que no lo hiciste con mala intención. Porque no fue una infancia bonita, yo creo que mi papá y mamá cometieron muchos errores. Yo soy consciente de eso, mi mamá se casó muy joven, se casó a los... de 20, ella me tuvo a los 19, 20 años. Okay. Mi papá ya tenía 33, pero era una persona que no estaba lista. Pero tú sabes que sea a los 33 ya te obligaban a... Casi. Ya, claro, te decían, estás a los 33, soltero, no tienes... Entonces, creo que no estaban listos para tenerme a mí, ni para tener a mi hermano. Entonces, fue muy difícil para mí, para mi hermano. Sí. Fue muy complicado. Hay muchas ocasiones, y esto pasa muy recurrente, que no es que un papá sea un mal papá, una mamá sea una mamá, simplemente que no están preparados todavía, que están muy jóvenes. Esas cosas nos pasan a todos. Cualquier persona puede en pareja estar enamorada y de repente embarazarse o decidir casarse o querer salir de su casa. Es muy normal. Yo de repente oigo... jóvenes o personas que dicen, es que mi papá me abandonó, es que mi papá... y digo, es que posiblemente tu papá no estaba preparado, no tenía ni la mínima manera para cuidarse. Mira, para que veas, un día yo estaba así hablando, me fui a Estados Unidos de chico, a los 17, me mandaron allá a estudiar a la universidad. Al final no me quedé porque fui por una beca, no me la dieron, no podíamos pagar el excedente, ¿no? Y me estaba con mi tía, estábamos en Queens, mi tía vivía en Queens, ellos se fueron hace muchos años, trabajaban, bueno, en lo que podían, ¿no? Entonces estuve con él y me dice, ay, Nicolita, me dice, siempre le dije a tu mamá, porque ella se embarazó y se casó por eso, nomás por ti. Y yo la miré y le decía, gracias, tía, le decía, o sea, yo tengo la culpa ahora de todo lo que le pasó. Yo también te quiero, ¿no? Sí, le dije, no, y le decía a mi mamá se reía, ¿no? Pero yo me río mucho de esas cosas. Yo aprendí a reírme de todo eso, pero sí creo que no tenían las herramientas en esa época para buscar ayuda. Claro. Ahora, por ejemplo, yo no estoy casado con la mamá de mi hijo, nos separamos apenas nació y somos como hermanos. Y le decimos, somos una familia diferente. Creo que no habían las herramientas para poder llevar una separación. Cuando se separan tus papás, tú tenías como 5 años. Sí. Y
Tengo entendido que hubo como una situación legal. Sí, lo que pasa es que cuando se separan mis papás, mira, yo me acuerdo muy poco de eso, que es como son cosas que tú bloqueas. Chiquitito. Entonces, me acuerdo de varias, mi mamá se va con mi abuela, mi papá se queda en la casa, mi hermano se va a ir con mi mamá, yo me quedo con mi papá. Después... ¿Cómo hacen esa división? No, nunca supe. O sea, ¿los papás lo decidieron así? No, nunca supe, ni les pregunté. ¿Verdad? Nunca me dijeron, nunca he preguntado por qué mi hermano se fue con mi mamá. ¿Verdad? Me acabo de acordar, nunca le pregunté por qué mi hermano se fue con mi mamá y yo me quedé con mi papá. ¿Se veían? O sea, si tú quedaste con tu papá, ¿veías a tu mamá o no? No, hubo muchos temas que no, yo no veía en mamá, mi hermano creo que no veía mucho a mi papá. Mi papá estaba muy joven, y todavía no creo que no sabía en ese momento cómo ser papá. Entonces, para él era normal muchas cosas, era normal muchas fiestas en la casa y que yo esté en la casa. ¿Me entiendes? O sea, era normal que la gente esté conmigo. Yo era el niño que estaba en la fiesta de grandes y tú veías, entonces no era, yo lo veo, o sea, mi hijo jamás ha pasado eso. Pero yo creo que también ¿Vivían ustedes dos solos? Perdón por interrumpirte, nada más. Mi papá y yo. ¿Solos? Solos. ¿En una casa, en un departamento? Lo que pasa es que mi papá siempre, él tenía la tienda de mi familia. Mi familia cuando llegó, era mi abuelo, mi nono y mi nona eran campesinos en Italia, que durante la Segunda Guerra Mundial lo llevan a hacer servicio militar, él se escapa, se vienen para Perú y comienzan, como dicen, ¿no? Abuelo trabajador, hijo con dinero y nietos se quedaron sin nada. Entonces, mi abuelo trabajó mucho para sacar la familia adelante. A mi papá le dan una de las tiendas, se la da a mi tía abuela y no le va bien. Al final tuvo 1000 problemas, no solo él. Comenzaron a salir los supermercados en el lugar que él estaba. Entonces nos quedamos viviendo en la casa una casa en un barrio que era no muy bonito, pero era un edificio de la familia, un edificio de 4 pisos de la familia, entonces nos mandaron a vivir ahí. ¿Ahí vivían todos? No, mis abuelos, mi tío vivían en una casa, como decirte, en Pedregal, una casa hermosa, y nosotros vivíamos para el otro lado de la ciudad. Pero ¿y en ese edificio vivían más familiares o solo nosotros? Ustedes? En un edificio vivíamos solo nosotros. ¿Era humilde la zona? Sí. Sí, era una zona humilde. Entonces, mi papá como que le dan un dinero de él al mes. O sea, nosotros no, la familia se encargaba de pagar mi escuela, de la de mi hermano, pagar mis cosas, y él tenía un dinero que era para nosotros, para la comida, para los gastos de nosotros. O sea, ¿le ayudaban a tu papá, sus papás? Era como que el alquiler de la tienda que cerraron se la daban. O sea, se la daban. Esto es tuyo, toma. Entonces nosotros vivíamos así y bueno, ya empiezan los problemas de dinero. Mi papá tuvo una relación con una persona que también sacó lo peor de él. Creo que ahí se va mi hermano con mi mamá, y a mi mamá no dejaba que venga mi hermano. Yo sí quería estar con mi papá porque todo el mundo dice que yo le tengo, a pesar de toda adoración, a mi papá. Entonces, en ese interín, un día me voy a ver a mi mamá. Mi mamá era visitadora médica. No ganaba mucho en esa época, ya recién empezaba. Entonces alquilé un departamentito también en una zona no muy bonita, y de ahí mi abuela se fue a vivir con ella. Entonces yo un día me quedo a dormir y mi papá creo que se olvidó de recogerme, de ir a pasarme a buscar, y me quedé en la casa de mi mamá. ¿Qué pasaba? Yo me quedé a dormir y yo dormía con mi abuela y mi mamá dormía con mi hermano en el mismo cuarto. Dormíamos los dos en el mismo, cada uno, porque solo había 2 cuartos. ¿Los 4 en el mismo cuarto? No, dos. Habían 2 cuartos y teníamos que compartirlo. ¿Tú con tu abuela? Yo con mi abuela y mamá con mi hermano. ¿Cómo le decías a tu abuela? ¿Nona? La nona, mi nona. Y ¿qué pasó? Que mi mamá se iba a trabajar 6, 7 de la mañana y regresaba en la noche. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo dejo de estudiar. Comienzo a salir por el barrio, comienzo a conocer a chicos del barrio. Yo no estudiaba, me iba todo el día. Yo iba a repetir el año. Entonces la novia de mi papá le mete en la cabeza que tiene que llevarnos a nosotros. Que tiene que llevarnos. Pero mi mamá obviamente no tenía el dinero para muchas cosas. Y por ejemplo, yo me acuerdo que mi tía, la hermana de mi mamá en esa época, nos llevaba comida. O sea, nos llevaba porque había veces que no alcanzaba para la comida. Porque mi mamá alcanzaba simplemente para que le pague una señora que se encargue de nosotros y la luz, el agua y para el departamento. No alcanzaba para más. Y ella no estaba, mi abuela no nos podía cuidar. Entonces, y obviamente yo con 10 años, era un terremoto, que salía todo el día a la calle, que se iba a jugar fútbol a la calle porque me encantaba jugar fútbol. Entonces ahí mi papá, creo que mal influenciado, le hace un juicio a mi mamá y le quita a los 2 hijos.
Entonces, a eso fue lo creo que sí fue fuerte. En medio de esto, por ejemplo, cuando te vas con tu papá, ¿extrañabas mucho a tu mamá? O sea, Era raro porque me metieron en la cabeza que mi mamá no era buena conmigo. Ok. O sea, me metieron muchas veces, y no mi papá, la pareja de mi papá en ese momento. Me metía mucho en la cabeza que mi mamá no era buena, que mi mamá esto, que mi mamá lo otro. Entonces yo me separé mucho de mi mamá y la veía muy pocas veces. Entonces no tuve eso, no tuve ese lado de femenino. La verdad que todos debemos tener ese lado de mamá, de mujer, que te ayuda muchísimo en el carácter. Porque siento que a veces la mamá es mucho más empática, es mucho más sensible. Puedes hablar otros temas con tu mamá que con tu papá no. Sí, esa feminidad es muy importante. Exacto, entonces no la teníamos ni mi hermano ni yo. Ok. Pero tampoco sentía que, si ahorita me dices, digo no. O sea, yo comencé a extrañar a mi mamá ya creciendo. Ok. Ya sentía necesidad de estar con mi mamá. Más cuando yo entro a la tele, yo me voy a vivir con mi mamá. La primera persona que le doy un departamento y le compro un auto es a mi mamá. O sea, mi mamá, yo me hago cargo ahora de mi mamá, ella trabaja por esto, pero yo le dije, te vienes acá, tú ya no trabajas más y todo. Porque es una persona que sí, de verdad que es para quitarse el sombrero. Claro. A falta de esa feminidad, estando tú viviendo con tu papá, el carácter, la forma de resolver las cosas, Sí, ¿qué te enseñó? ¿Cómo te enseñó? ¿Qué aprendiste ahí? Y aprendí a la mala, aprendí cómo criaron a mi papá de chico, que si te pegan, tú pegas el doble, que si te gritan, tú gritas más fuerte. Que es la ley de la selva, que hagan el más fuerte. Entonces yo cuando entré a la televisión, ese era lo que pasó conmigo. Yo no tenía ese lado y yo quería que me tengan mucho miedo. Para que no sentirme vulnerable, tú quieres que la gente te tenga miedo en vez de que te tenga pena o que sienta que eres débil. Okay. Entonces entras a la televisión, te cambia la vida por completo. Das un giro así de 360 a tu vida. Y dices, wow. Entonces ya dices, no quiero que la gente me vea mal. Entonces comienza a tener ese carácter que tuve, porque claro, en la casa de mi papá era mi hermano, mi papá y yo. Uf. Un baño para los tres. 3 hombres. 3 hombres y los tres, uno más loco que el otro, ¿no? Gritándonos y sal del baño, no, que me toca, no. Puertas rotas. ¿Te peleabas con tu hermano a golpes? No, a golpes no, con mi hermano no. Pero sí, como cuando me peleaba, era golpeado. O sea, tengo esto cortado por un día que no sé qué me dijo, tiré un golpe a un vidrio y se cortó y me corté toda la mano. O sea, así nos criamos de esa manera. Okay. Pero, por ejemplo, yo a mi hijo no lo puedo ni gritar. Y yo me crié en la época que te golpeaban y te pegaban y te daban como... Sí, en una época, pues que yo creo que muchos vivimos, sobre todo la gente, yo soy más grande que tú, pero era una época donde era te callas y punto, y si no me contestas y te doy una cachetada, Sí, por lo menos así era conmigo. Sí, bueno, decían, fuera que fuera cachetada, era más fuerte, pero...